cookie crochetera del mundo, con ganchillo 2,5 milímetros. Con hilos, todos los colores que te puedas imaginar. En este caso, bueno, pues esta selección, este es el que vamos a tejer hoy, ¿vale? Pero cualquier hilo, cualquier color, todo del mismo, creo que puede quedar igual, puede quedar precioso en cualquier forma y color, porque es un modelo espectacular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas que nos van a dejar atónitos. Fantástico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay una pequeña sutileza entre este, y es que está enganchado el punto bajo sobre el punto alto, o sea, el punto de relieve aquí está enganchado al uso de forma tradicional y aquí el punto de relieve está tejido solo sobre la cabeza del punto alto, no atravesando el punto completo. Entonces, esta es una elección. Yo quise probar. Y hay otra pequeña sutil diferencia. Con el gráfico lo vais a ver cuando veáis el tutorial. Aquí he puesto 2 cadenas de separación y en lugar de 4 puntos, 5. Pero lo vais a poder ver en el gráfico y yo en el tutorial os lo digo y ya os lo anticipo. Así que nada, vamos con el vídeo de estas preciosidades. Me tienen enamorada absolutamente. Vamos allá. Ah, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que me sigas en el resto de redes y cuando lo enseñes me etiquetes y pongas hashtag o @cookiecrochet y así yo pueda verlo. ¿Vale? Vamos. Me olvidaba decirte otra cosa, que por aquí arriba vas a poder ver un desplegable donde están todos los mandalas que yo he tejido hasta ahora. Por ahí sale. Entonces, si este modelo te ha gustado y te gustaría tejer algunos más, pues tienes una lista de más de 100 modelos. Bien, vamos a tejer este pequeñito mandala de 1000 colores que es espectacular. Y mirar toda la colección de colores que tengo. He elegido estos. Vamos a ver si acabo poniéndoselos o al final voy cambiando de idea. Empezamos con un arito mágico. Espera, a ver si me puedo sentar un poco más para acá. Aquí. Empezamos con un arito mágico. ¿Dónde mis gafas. Ay, madre mía. Si es que todo. Ahí. Donde vamos a poner pares de puntos altos. Esto es. Voy a poner una primera cadenita ahí para que se me quede cerradito el aro mágico. Y ahora voy a poner un falso punto alto. Como me gusta mi tejer el falso punto alto. Que no cierro porque voy a poner otro punto alto. ¿Mm? Ahí estamos. Bien. Ahí está, un par de puntos altos, una cadenita, un par de puntos altos. Empiezo, pero no lo termino y hago el siguiente. Y tejo los dos juntos. Cadenita. Y así por 8 veces. Empiezo el punto, tejo el siguiente y 3 van ya. Cadenita. Hasta 8. Hasta 8. 8. 4. 5. 6. 7 y 8. Bien. Fin de la primera vuelta. Cierro el arito. Lo aprieto. ¿Vale? Cadenita. Cierro mi vuelta con el primer punto. Cadenita al aire. Y corto la hebra. Y nos vamos con la segunda vuelta y el segundo color. Este ya lo descarto porque solo voy a poner cada vuelta de un color. Tengo todos esos para elegir. He puesto el blanquito, el clarito primero, porque voy a seguir como que la misma línea. A partir de ahí
Ahora vamos a poner... Voy a meter el azul, fíjate. Voy a meter el azul. Venga, vamos a ir poniendo colorcito a la cosa. Y aquí vamos a poner pares de medios puntos altos que se cierran juntos. Vamos allá. Aquí está mi hebra. Qué bien ha salido. Ha salido súper bien de adentro, ¿eh? Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Empezamos. Engancho mi hebra. Ahí. Y vamos a poner dentro del hueco de la cadena medio punto. Paso la hebra, otro medio punto. Paso la hebra, otro medio punto y van 3. Paso la hebra, otro medio punto y van 4. Y van 5. Y cierro todo del tirón, incluido el principio de mi punto. ¿Sí? Y de nuevo, empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos todo del tirón. Vamos allá. Voy a poner una cadenita y me voy al siguiente. Hay 1, 2. Estiramos bien de él. 3, 4, 5 y cerramos todas las cadenitas. O así, cadenita de nuevo. Y va. Yo no puse cadena aquí en el primero, ¿no? Así vamos a ir poniendo todo el rato. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí vamos. Cadenita. Y del tirón nos vamos al siguiente. Vamos así por los 8 huecos de las 8 cadenas que hemos tejido en la primera vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadenita. De nuevo, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadenita. ¿Vamos? ¿Bien? Vamos así toda la vuelta. 8 veces más. O sea, hasta 8 pares. Vamos. Cierro con el primero de los puntos, cadenita al aire y tengo terminada la segunda de las vueltas. Vamos allá con la tercera de las vueltas y esta va a ser fácil porque entre medias de cada bloque de 2, o sea, aquí, ¿vale? Cada hueco, aquí vamos a poner puntos altos. Para que veáis, voy a empezar ahora poniendo 3 cadenas, solo por el hecho que veáis que se puede empezar de distintas maneras, aunque ya lo sabéis, porque siempre trato de hacerlo en la medida que puedo. Entonces voy a poner 5 puntos altos en cada medio de los bloques de puntos. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ahora me voy, aquí no pongo nada, sino me voy al medio, ¿vale? Ahí. Y vuelvo a poner. No sé si se va a quedar bien escondidito, pero sí, lo voy a intentar. A ver si se queda bien escondidito luego cuando acabe todos los puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente, que está ahí, ¿veis? O sea, no donde queda el hueco, sino ahí, ¿vale?
5 de nuevo. 1, voy a pasar ahí. 1, 2 y habrá 8 bloques de 5 puntos altos, ¿cierto? 3, 4 y 5, ¿vale? Venga, siguiente bloque. Ahí, ahí. Luego, las hebras que no se queden bien escondidas o que veamos que se sale o lo que sea, las tendremos que rematar bien. Pero las que veamos que ya se quedan ahí súper tope bien, pues ya las tenemos. Cuidado! Pues ya las tenemos hechas. 4 y 5. Voy a ir tirando un poquito, eso sí, para que se vayan metiendo. Eso es. Vamos al siguiente bloque, que está ahí, y seguimos. Pues así hasta 8, ¿vale? Venga, vamos allá. 2, 3, 4 y 5. Toda la vuelta. Bien, tenemos la tercera vuelta casi terminada, uniéndome con la tercera de las cadenitas con puntito deslizado. Cadenita al aire, ya he cortado la hebra antes. Y bueno, no se van escondiendo mucho las hebras, un poquito igual sí. Pero se nos van a esconder más, ya vais a ver. Bueno, vamos al siguiente color. Los estoy poniendo un poco según me voy chocando con ellos, ¿vale? Para la siguiente vuelta vamos a tejer. Vamos a hacer esto, ¿vale? Entonces voy a poner la hebra dentro ya de mi ganchillo, la voy a preparar de esta manera. Y voy a empezar poniendo puntos bajos de relieve por detrás, aquí, ¿vale? Así. Pero ya sabéis que a mí en muchas ocasiones me gusta mucho enganchar el punto ahí, así solamente, sobre la cabecita del punto. Y como a mí no me gusta además tejer dos cosas iguales, pues vamos a hacer esa pequeña variante y es enganchar el punto solo, ¿vale? En la hebrita, en la cabecita del punto y en los tres del medio. Ay, cuidado, este no se hizo bien. En los tres del medio. Punto de relieve por detrás, punto bajo de relieve por detrás, ¿veis? Ahí, se nos queda que sobresale nada más, un poquito, ¿veis? Cadenita. Y ahora, y atención, voy a hacer uno de estos, ¿vale? Un bodoque, pero enganchado en la última vuelta, no, en la penúltima. Y voy a darle holgura al punto, ¿eh? ¿Habéis visto? Para que se me quede, que no encoja el tejido. 2, 3, 4 y 5. Ahí, bien holgaditos. Lo cierro. ¡Ay, se me fueron! Ahí está. Una cadenita. ¿Veis? Ahí tenemos el bodoquito. Estupendo. Una cadenita. Y vuelvo a poner en los tres del medio el punto de relieve, punto bajo de relieve por detrás, pero enganchando solo la cabecita del punto de la vuelta anterior. Va a tener un poquito de relieve nada más y va a sobresalir el otro punto. Mira, ¿veis? Mira qué chulo. Cadenita. Y repito. Venga ahí. Holgadito. Ahí, 1. Holgadito 1. Holgadito 2. Que se me engancha en lo azul. 3. ¿Por qué se me engancha en lo azul? 4. Y el 5. Pero estoy enganchando bien el punto, ¿verdad? Ahí, 4. Y el 5. Perdón, ¿eh? Pero es que se me está enganchando y no entiendo muy bien por qué. Cadenita. Perfecto. Y seguimos enganchando los tres del medio con punto de relieve por detrás. Enganchado.
en la cabecita del punto, si soy capaz de enganchar la cabecita del punto. Espera que este está muy prieto. Ahí está. Por alguna razón está más prietito. 1, 2 y 3. Listo. Cadenita. Repetimos. Voy a hacer el hueco ahí para que no se me venga lo azul. Ahí está. Bien abierto. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Cadenita. Y repito. Mirad. Y repito. En los 3 del medio, el punto de relieve. Ahí. Ahí va el 1. Ahí va el 2. Y ahí va el 3. Cadenita. Bueno, toda la vuelta así. ¿Vale? Ya lo he hecho 3 veces. Me faltan 5. Vamos a hacerlas en un momentico. Vamos ahí. ¿Eh? Qué chulo. Vamos allá. Terminamos con esta vuelta. Enganchándome al primero de mis puntos. Con un puntito deslizado, cadenita al aire y tenemos la vuelta. Listo. Vamos a quitarle, vamos a esconder todas las hebras así como que no quiere la cosa para ir viendo cómo nos va. ¡Ay, no! Ahí. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Hemos cambiado un poquito radicalmente, un poquito no, radicalmente los colores. Y ahora le voy a meter el mostaza. Es que mira, todos estos tonos así tan... Me gustan, me gustan. Vamos a poner el mostaza y voy a acabar con este rosa. Va a quedar chulo. Yo creo que sí. Venga, y hay un toco diferente. Vamos con la vuelta. Y por supuesto, aprovecho siempre para empezar por otro lugar, para que no se nos queden los enganches, las últimas piezas en el mismo lugar, que no se nos concentre, ¿vale? Entonces, vamos a empezar y sobre el punto del medio, por ejemplo, aquí, vamos a empezar por aquí mismo. Como da igual por donde empecemos, ¿vale? Sobre este punto del medio vamos a poner un punto bajo y vamos a empezar de nuevo de otra manera. No me canso, pero sé que soy un poco pesada en este sentido. Aquí vamos a poner el primer punto bajo y ya estoy escondiendo la hebra al tiempo. Y ahora pongo una cadenita y en el punto grande, ahí le vamos a poner, ahí sobre la cadenita, vamos a poner punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, así 3, cadena y me voy a este punto del medio de los 3 que hemos tejido y tejo un punto bajo. Bien, cadena y me voy de nuevo aquí y tejo punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, ¿vale? Y me vuelvo al del medio de los 3 y tejo de nuevo un punto bajo. Cadena y repito, esta vuelta fácil, ¿cierto? Vamos allá. Cada punto alto y cadena y punto alto y cadena y ahora punto bajo. No nos confundamos. Ahí está. Bien. Bueno, pues así las 8 veces. Cadena, me voy al punto. Cuidado que no lo he enganchado bien. Siempre bien enganchadico. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena y punto alto. Bien,
Ahora, y por cómo he empezado o por donde he empezado, en lugar de una cadena, voy a poner un punto bajo que cierre mi vuelta. ¿Por qué voy a tejer eso? Porque ahora voy a hacer una cadena y voy a empezar en este hueco a poner un punto bajo que se va a cerrar con el de aquí, con el siguiente punto bajo. Son dos en el medio, en el hueco. ¿Bien? Y ahora voy a tejer del tirón y sobre el hueco, a ver, este puntico ahí, esa hebrita ahí. Sobre este hueco de cadenas voy a volver a poner uno, dos, otro bodoque, tres, cuatro y cinco, cadenita, o sea, cierro todos y voy a poner una cadenita y de nuevo otra vez en ese vuelvo a poner uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso es que estoy asando pimientos. Otra vez una y dos cadenitas y me voy al siguiente de los huecos para tejer de nuevo bodoque. Ay, cuidado en las hebras, no las enganché todas bien. El primero de los puntos, segundo, tres, cuatro. Siempre yo lo más generosos que pueden ser, ¿eh? Lo más holgaditos. Y cinco. Cadena y otro más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así, son dos pares, ¿eh? Par y par, par y par, paso, cadena. Y entonces el punto bajo que empiezo y lo tejo con el siguiente. Así, ahí está, ¿vale? Y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cadenita. Y de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a poner dos cadenitas de separación con el siguiente bloque, porque después lo vamos a llenar de puntos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, cadenita y tres. Y voy a tejer otro más que separa dos y dos. Así, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Dos y dos, ¿eh? Una cadenita, cierro ahí. Y ya dejo los puntos bajos ahí. Del tirón. Dos, 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 dos. Y así las 8 veces. Dos, 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 dos. Así las 8 veces. Dos, 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 dos. Las 8 veces. Venga, una más voy a hacer. Aquí empiezo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cadenita. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos cadenitas. Me voy al siguiente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cadenita. Y otra vez en el mismo. Son parejas. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Cadenita. Y ahora ya el siguiente par. Ahí está. De puntos bajos. ¡Oh, qué chulo es! ¿Bonito? Vamos allá. Toda la vuelta. Terminamos esta vuelta poniendo la cadenita del final del punto y me uno a un puntito deslizado con cadena al aire y corto mi hebra. Como os he dicho, voy a meter ahora el morado, tan pichi, va a ser intenso ahí, ¿eh? Mezcla de color intensa. Color intenso. Voy a poner mi puntito, voy a poner mi hebrita aquí adentro ya también, como todas las veces.
sujeto ahí, aprieto, engancho mi hilo y vamos a empezar poniendo. Vamos a tejer ahora aquí, aquí y aquí. Bueno, vamos a tejer en todas partes, pero en los huequitos de los puntos. Entonces vamos a empezar por el primero y vamos a poner ahí el primero de los puntos altos. Y vamos a poner tantos como 4. Uno. Aprovecho para esconder esta hebra, ¿eh? Sin dudar, siempre que se pueda, sin dudar, escondemos la hebra. 2, 3 y 4. Cuidado ahí. Y 4. Bien. En el primer hueco tenemos nuestros primeros 4 puntos altos. Me voy al siguiente y voy a tejer 5. Voy a poner 1. Voy a poner el 2. 3. Después del 3 voy a tejer un piquito. 1, 2 y 3 cadenitas que voy a poner. El piquito lo voy a tejer con el punto alto. Lo voy a recoger ahí para que se me quede más pegadito, ¿vale? Y otros 2 puntos altos más. 1 y 2. Total 5. En el medio 5. Me voy al otro huecote y tejo los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Después de esta, a ver, después vamos a poner una cadenita y un punto bajo, bien, ahí, después de ese bodoque, punto bajo. Ahora, una cadenita y vamos a tejer un punto bajo de relieve por delante en la penúltima vuelta, pero dándole mucha holgura al punto, ¿eh? Ahí, ¿veis? Eso es, para que se nos quede súper lucido. Cadenita, punto bajo en el huequito, cadenita, ¿veis? Es para que se nos quede como voladito. Ahora vais a ver mejor. Cadenita y repetimos los puntos altos. Entonces me voy al primer hueco que está, hay que ver. Como hay tantos puntos, como que se ahí. ¿Eh? Si os digo la verdad, no veo la separación. Ahora veo la separación clara. Ahí está. Ahí empiezo a tejer los puntos altos. Altos normal, no altos dobles, perdón. Ahí. Ahora ya tengo bien separado el punto. No lo veía, fijaros. 1, 2, enganchando y con cuidado de las hebritas. 2, 3 y 4. Me voy al siguiente hueco, que este es un poquito más espacioso porque le puse 2 cadenas, si recordáis, y es donde vamos a poner los 5 puntos altos, 2, el 3 y el 3 con el piquito, 1, 2 y 3 cadenas que unimos a ese punto alto, así, y otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y en el siguiente de los huecos, qué difícil que es verlo, ahí está, tejemos los 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Tenemos ya nuestro, ¿veis? Y al tener tantas cadenas y puntos en este cacho hace que nos dé esa formita que sobresale, ¿veis? Lo vamos a repetir. Cadena, hemos dicho. Punto bajo al acabarse el bodoque. Ahí. Cadenita de relieve, punto bajo, enganchado en la vuelta penúltima. Pero lo enganchamos así con holgura para que se nos quede super cookie. Cadenita, punto bajo en el siguiente, en el hueco, antes de empezar, ahí. Y cadenita de nuevo para repetir ya los puntos altos. Bien, 1,
Fácil. 2. Fácil, ¿verdad? 3 y 4. Y ya seguimos. ¿Veis? Pero ¿veis lo que os digo? Se nos queda esa formita ahí como un poquito voladita, que es por todas esas cadenas, puntos que metemos ahí. Ay, mira, ahí se ve perfecto ahora. ¿Lo veis? Ahí, se nos viene, se nos abre. ¿Qué es esto? Qué guay, ¿eh? Chulo, súper chulo. Bien, pues venga, tejemos toda la vuelta. Mira, dos colores que dominan mucho los mostazas, los amarillos, naranjas. Pero bueno, vamos a hacerlo como queramos. Venga, tejemos toda la vuelta y nos encontramos. La, 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 la. Terminamos la vuelta con una cadenita y uniéndome al primero de mis puntos. Cadenita al aire, cortamos la hebra, escondemos todas las hebras que se me han quedado por ahí sin esconder, pero tenemos listo nuestro modelito. Qué diferentes, ¿eh? Igual de bonitos uno que otro. No sé cuál más. Pero me gusta mucho esta combinación de colores y esta también. Me gustan las dos. Claro, con todos estos colores que tengo aquí, pues imaginaros la de combinaciones que puedo hacer. Yo qué sé, infinitas. Pero bueno, de momento estas dos. Bueno, pues este es el tutorial que yo quería mostrarte hoy porque lo tejí poniendo las fotos y os gustó mucho, os pregunté si lo queríais y aquí está, con otros colores, pero igual de chulo. Super cookie. Te voy a pedir que cuando lo tejas y lo muestres en redes, me etiquetes y pongas @cookiecriochet para que me llegue y yo pueda verlo, ¿va? Genial. Es estupendo, fantástico, ¿cierto? Bueno, pues listo. Nos vemos en el próximo.